Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Lavazoriana y público en general y testigos de Jehová que me están escuchando en este momento. Como bien ha dicho Tomás Lara en su video que acabamos de subir en Fuerza Lavazoriana, él razona de una forma muy inteligente, pues, porque está diciéndole a los testigos de Jehová que piensen, que se pregunten a ellos mismos qué pruebas hay, qué evidencia existe de que Jesús hizo la selección de su esclavo en 1919, como señala Watchtower, que en 1919 Jesús hizo la primera nominación de su esclavo fiel y discreto, después de haber hecho un periodo de inspección. Jesús, el mensajero del pacto con su Padre Jehová, según Malaquías 3:3 al 1, perdón, 3:1 al 3, según Malaquías 3:1 al 3, que Jesús, acompañado del mensajero del pacto, o mejor dicho, que Jehová Dios, acompañado del mensajero del pacto, hizo una inspección de su templo espiritual en 1914 hasta 1919 para inspeccionar a su esclavo. Y eso es lo que enseña la Watchtower a partir del 15 de julio de 2013, cuando anunció los cambios con respecto al esclavo fiel y discreto. Nos dijo esto, pues, que Jesús vino en 1914 para hacer la inspección famosa, para seleccionar a su esclavo fiel y discreto, y el periodo de inspección comprendió desde 1914 hasta 1919, o inicios de 1919. Tomás pide pruebas de ello, pues, ¿quién ha visto a Jesús venir en 1914? La reflexión que hace un testigo de Jehová medianamente inteligente es: si Jesús vino a hacer la inspección en 1914, esa inspección para escoger a su esclavo fiel y discreto, que duró hasta inicios de 1919, según la atalaya del 15 de julio de 2013, la pregunta más obvia es preguntarse ¿quién era el presidente de la Watchtower en 1914, cuando supuestamente Jesús vino como mensajero del pacto con su Padre Jehová a hacer esa famosa inspección? En 1914 estaba vivo aún el pastor Russell, y en ese año de 1914 se esperaba pues el Armagedón. Y como no vino el Armagedón, el pastor Russell perdió muchos seguidores, porque perdieron fe en él. Muchos dejaron el movimiento de Russell, que eran llamados como ruselitas. Antiguamente se llamaban los estudiantes internacionales de la Biblia como ruselitas, en referencia a Russell, porque eran seguidores de él. Muchos lo abandonaron en 1914, cuando ellos esperaban ser arrebatados para irse al cielo, pues. Ellos esperaban el arrebatamiento y que iba a venir el Armagedón en 1914. Y no ocurrió eso. Entonces, en todo caso, si Jesús vino realmente en 1914 para hacer su inspección, lo más obvio hubiera sido pues que Jesús hiciera una limpieza de su templo espiritual. Ese Jesús es nombrar a Russell como ese esclavo malo, porque al no haber ocurrido el Armagedón 1914, Russell quedó como un falso profeta. Entonces lo primero que debió hacer Jesús en 1914, si es que vino a inspeccionar a su esclavo, en ese momento el único que estaba dando el elemento espiritual era el pastor Russell. Se vendían los libros de Russell. Todo el elemento espiritual que se vendía en 1914 eran los estudios de la escritura del pastor Russell. Entonces lo primero que debió hacer Jesús al venir a inspeccionar a su esclavo en 1914 y duró hasta 1919, fue inspeccionar en 1914 al pastor Russell y revisar su alimento espiritual que le estaba dando pues a la gente de las naciones, que eran los 6 tomos de los estudios de la escritura, que contenían toda la enseñanza del pastor Russell. A ver si realmente el señor Russell, conjuntamente con sus estudiantes internacionales de la Biblia, en 1914 se llamaban estudiantes internacionales de la Biblia,
si conjuntamente estaban dando el alimento correcto a las naciones para poder nominarlo a él, por lo menos como el esclavo fiel y discreto? Pues por eso vino Jesús para hacer una inspección, 114. No de esperar que muriera Russell en 1916, que fue la fecha de su muerte, para empezar la inspección. Porque si fuera así, entonces mejor Jesús hubiera venido en 1917, cuando entró Rutherford a la presidencia. Empezar ahí recién la inspección. Pero la Watchtower dice que la inspección empezó en 1914. Entonces, en realidad, si uno se pone a razonar, Jesús, acompañado de su padre, debieron inspeccionar al pastor Russell para ver si él está dando el alimento correcto frente a las demás religiones de la cristiandad. Porque la Watchtower enseña que cuando Jesús vino a inspeccionar, escogió, y lo dice la tarea del 15 de julio de 2013, dice que Jesús, al venir a inspeccionar, halló un grupo de cristianos ungidos que está dando el alimento correcto y de alta calidad desde hace 40 años atrás. Y que este grupo de estudiantes de la Biblia era un grupo de ungidos que estaban dando el alimento correcto en forma oportuna a los domésticos de la casa de la fe. Y que por ese motivo Jesús se decidió por el esclavo, o se decidió por estos esclavos que estaban dentro de la Watchtower, que se hacían llamar como estudiantes internacionales de la Biblia, y Jesús se sintió satisfecho con el alimento espiritual que estaban dando, sobre todo la regularidad del alimento mismo, que era la única religión verdadera que estaba dando el alimento correcto frente a las demás religiones de la cristiandad. Y Jesús vino a inspeccionar a ese esclavo y los cogió como su esclavo fiel y discreto. En 1918, así señala la atalaya del 15 de abril de 2007, página 22, párrafo 5 en español, Jesús arribó en 1918 para inspeccionar a su esclavo. Eso cuando se enseñaba antes que la inspección fue en 1918. Y que duró hasta 1919, haciendo la segunda nominación, encargándole de todos sus bienes a ese esclavo nominado en 1918. Ahora dice la Watchtower que eso no fue verdad, que no fue en 1918, sino que fue en 1914 y duró hasta 1919. Eso a partir del 15 de julio de 2013. Entonces, si realmente Jesús vino a inspeccionar a su esclavo en 1914, se hubiera encontrado ahora con el pastor Russell, porque estaba vivo, estaba como presidente de la Watchtower, se vendían los estudios de las escrituras del pastor Russell, que eran sus 6 volúmenes, y lo primero que Jesús tuvo que hacer, pues, era inspeccionar el alimento espiritual que estaba dando este grupo de ungidos, de estudiantes de la Biblia, de la época del pastor Russell, en 1914, inspeccionar y leer los libros del pastor Russell para ver si está dando el elemento correcto. Entonces, lo primero que hubiera hecho Jesús hubiera sido destituir al pastor Russell, castigarlo, decirle: eres un esclavo malo, porque te ha pasado anunciando el Armagedón para 1914, es decir, para este año que iniciamos la inspección, y hemos visto que no ha venido el Armagedón, porque el Russell anunció que el Armagedón venía en 1914, que los últimos días había empezado en 1799, y que Jesús había vuelto por segunda vez, o había realizado su segunda venida invisible en 1874, y eso se señala en 1914, que los últimos días había empezado en 1799, que la segunda venida de Jesús o segunda presencia invisible había ocurrido en 1874, y que en 1914, es decir, 40 años después, entre ese periodo vendría la gran tribulación y él vendría el Armagedón. Jesús traería el Armagedón, haría el Armagedón. Entonces, lo primero que hubiera hecho, pues, Jesús es castigar al pastor Russell, después de haber sido evaluado y inspeccionado. Le hubiera dicho: mal hecho, esclavo malo, porque has anunciado un Armagedón para 1914 que no era cierto, diciendo que yo iba a venir en ese año a hacer el Armagedón. Jesús debió, pues, cuadrarlo al pastor Russell en 1914, cuando se inicia la inspección, decirle: oye, Charles, tú nos has defraudado, porque tú has enseñado que los últimos días empezaron en 1799, que yo inicié mi segunda venida en 1874, y que yo iba a hacer el Armagedón en 1914. Toda una falsedad, usando mi nombre como si yo iba y había venido en 1874, mi segunda venida o presencia invisible en ese año, y que traería el Armagedón en 1914. Toda una falsedad.
me has defraudado, le hubiera dicho a Jesús. Has engañado a muchos, eso está en la Biblia, que han salido a predicar de casa en casa para colocar tu libro chatarra, donde se anunciaba claramente que el Armagedón vendría en 1914, que era una falsedad, un engaño, una mentira. Entonces lo primero que hubiera hecho Jesús en 1914 cuando inició su inspección hubiera sido obviamente evaluar al pastor Russell, impresionarlo a él si era la religión verdadera. Y lo primero que hubiera hecho Jesús hubiera sido castigar drásticamente a Russell por haber enseñado que los últimos días se habían empezado en 1799, que la segunda presencia invisible de Jesús había ocurrido en 1874 y que en 1914 acabarían los últimos días con el Armagedón. Es decir, que para Russell el año 1914 no era el inicio de los últimos días, sino era la conclusión de los últimos días con el Armagedón. Cosa que la Watchtower ahora dice que eso no es verdad, que en 1914 iniciaron los últimos días y que Jesús vendrá en el futuro, en la nube del cielo, con poder y gran gloria, para hacer la separación de ovejas y cabras, hacer el cumplimiento de la palabra de los talentos, etcétera, etcétera. Entonces, si uno razona con la cabeza y toma en serio que lo que la Watchtower ha publicado en la tarea del 15 de julio de 2013, diciendo que la inspección empezó en 1914, obviamente que el pastor Russell hubiera sido el primero de ser inspeccionado, pues, porque era el presidente de la organización de Jehová, la Watchtower Bible and Tract Society, y lo hubiera castigado fuertemente porque por culpa de su mentira muchos estudiantes de la Biblia abandonaron la Watchtower en 1914 porque no querían más en la organización ni en la enseñanza de Russell. Muchos lo abandonaron, como algunos se quedaron con él, porque nunca falta gente pues torpe, gente fanática y gente que trata de buscar excusas para justificar las mentiras. Como repito, la Watchtower ha enseñado que lo que llevó a Jesús a escoger al esclavo, y eso lo pueden encontrar ustedes en el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, un libro amarillo. En ese libro habla muy claramente que Jesús, al venir a la tierra a inspeccionar a su esclavo en 1918, lo primero que se fijó fue si ese esclavo está dando el alimento correcto y de alta calidad, y sobre todo que fuera regularmente servido a los domésticos, y que los únicos que habían cumplido con esa función era un grupo de ungidos que estaban dentro de la Watchtower, que eran los únicos dentro de las demás religiones de la cristiandad que estaban dando el alimento correcto y de alta calidad a los domésticos. Y Jesús se sintió satisfecho, y por ese motivo él falló, dirimió, sentenció a favor de escoger al esclavo de la Watchtower, a ese grupo de ungidos que estaban dentro de la Watchtower, por haber estado dando el alimento correcto, y los nombró como su esclavo fiel y discreto en 1918, y en 1919 le confió de todos sus bienes en la tierra. Y esa era la doctrina, ese era el punto clave para Jesús para poder escoger a su esclavo, que el alimento fuera correcto y de alta calidad, y que fuera servido regularmente, y que después que Jesús inspeccionó los alimentos espirituales del esclavo inspeccionado, Jesús falló a favor de este esclavo, nominándolo como su esclavo fiel y discreto. Tomando esa enseñanza de la Watchtower en este libro, El reino de 1000 años de Dios acercado, de 1974, un libro amarillo, le digo la fecha, donde se dice eso, tomando eso como sustento, que Jesús se basó básicamente en la calidad del alimento espiritual, que sea legítimo, verdaderos, y que eran los estudiantes de la vida los únicos que estaban dando el alimento correcto en esa oportunidad. Jesús los nombró como su esclavo fiel y discreto. Tomando eso como base, si la inspección ya no fue en 1918, sino fue en 1914 y duró hasta inicios de 1919, entonces esas mismas reglas de inspección para que Jesús se decida escoger su esclavo, pues para eso vino en 1914, para escoger a su esclavo, entonces hubiera tenido que primero inspeccionar al pastor Russell y ver si él está dando el alimento correcto y de alta calidad, como dice el libro amarillo, el reino de 1000 años de Dios se ha acercado, que Jesús, al escoger a su esclavo, se fijó básicamente en la calidad del elemento espiritual que está dando este esclavo, que fuera la verdad y que fuera servido de forma regularmente a los domésticos, y que los únicos que habían hecho eso eran los estudiantes de la Biblia de la Watchtower, frente a las demás religiones de la cristiandad que daban alimentos falsos. Entonces, si eso es verdad, entonces quiere decir que aplicamos esa misma regla con el pastor Russell. Jesús viene a impresionar el alimento espiritual, la calidad del alimento espiritual que el pastor Russell estaba dando, para ver si él merecía ser nombrado como el esclavo fiel y discreto o no. Entonces,
Lo que hubiera hecho Jesús es decir: Charles, he venido a hacer la inspección de ustedes, que son mi templo espiritual, la Watchtower Babylon Tract Society. Voy a inspeccionar a ustedes y te pido que me des tus 6 volúmenes de los estudios de escrituras que han estado vendiendo los estudiantes de la vida como colportores de casa en casa, vendiéndose como un alimento verdadero. Quiero leerlo para ver si verdaderamente contiene el alimento correcto. Entonces Jesús se hubiera quedado sorprendido ver que el pastor Russell enseñaba la piramidología. Se hubiera impresionado ver que la portada de los 6 tomos de los estudios de la escritura tenía un emblema masónico de un disco alado en la portada. Se hubiera sorprendido ver la piramidología dentro de los libros de la Watchtower, sobre todo en el volumen 1, volumen 2, volumen 3 también, donde se ve la piramidología insertada ahí, mencionando a piramidólogos del mundo como Piazzi Smith, como Joseph Sayce, 2 piramidólogos connotados que fueron los maestros de Russell en asuntos de la piramidología, que lo convencieron a Russell que la pirámide que estaba en Egipto, en el Cairo, sobre todo la pirámide de Khufu o de Keops, en Giza, Egipto, había sido puesto por Dios en el desierto para corroborar lo que la Biblia enseñaba, y que los pasajes internos de la gran pirámide de Keops o Khufu en Giza, Egipto, contenían mediciones que eran fechas proféticas que estaban indicadas en la Biblia, y que la pirámide era un segundo testigo de piedra de Dios en el desierto de Egipto. Y así él se creyó esa historia y lo publicó en sus libros como alimento espiritual para las naciones, introduciendo la piramidología en sus libros con una estrecha vinculación con la Biblia, con una estrecha vinculación con Jehová Dios, que era un testigo mudo de Dios en el desierto del Cairo, la gran pirámide de Khufu o Keops. En el libro Proclamadores, en la página 200, la Watchtower dice que lo que enseñó Russell durante 35 años de su vida como presidente de la Watchtower, enseñando la piramidología, era una enseñanza que no era de la adoración verdadera, sino de la adoración falsa. Y que la gran pirámide de Keops en Egipto no tenía nada que ver con la adoración verdadera, porque habían sido construidas por faraones paganos, idólatras en Egipto, que nada tienen que ver con Jehová Dios. Entonces la Watchtower se distanció de Russell con sus enseñanzas de la piramidología, que estaban contenidas en los estudios de las escrituras que Russell predicaba y estuvo colocando por 40 años de su vida a las naciones como una verdad, que la Watchtower reconoció con el tiempo que eso no era verdad. Y el primero que descartó eso fue el señor Rutherford, diciendo que la gran pirámide de Egipto, en vez de ser de un testigo mudo de Dios en el desierto, era un testigo mudo de Satanás, el diablo, y que Satanás había engañado al pastor Russell haciendo creer eso, porque Satanás era muy astuto y pudo engañar al pastor Russell haciendo creer que la gran pirámide de Khufu o Keops en el desierto tenía una vinculación con la Biblia, que era un segundo testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, la gran pirámide, que corroboraba lo que la Biblia enseñaba. Entonces Russell se fue engañado por el señor Piazzi Smith y Joseph Sayce, 2 piramidólogos. Entonces, lo que él aprendió de estos señores que no eran estudiantes de la Biblia fueron enseñanzas que no tenían nada que ver con Jehová Dios, nada que ver con la Biblia, y la introdujo en sus libros como un alimento verdadero, y los estudiantes de la Biblia predicaban apoyando la piramidología que la Watchtower tuvo que desechar en 1919, cuando Rutherford estuvo en la presidencia, diciendo pues que Satanás todavía engañó al pastor Russell haciendo de creer pues, que la gran pirámide tenía una vinculación con la Biblia, cuando en realidad la gran pirámide de Keops en Egipto y las demás pirámides colindantes habían sido fabricadas, construidas por faraones paganos idólatras que creían en dioses falsos, en Amón-Ra, en el dios del sol, en Horus. Entonces no podía tener nada que ver con Jehová, pero Russell metió en sus libros como alimento espiritual alimentos de la adoración falsa, y esa clasificación de la adoración falsa lo pone a la misma Watchtower del libro Proclamadores en la página 200, diciendo que el pastor Russell anduvo enseñando en el pasado alimentos de la adoración falsa, que la gran pirámide de Keops en Egipto no tiene nada que ver con la adoración verdadera. Entonces eso es una acusación directa pues a Russell de haber sido un
instrumento de Satanás, el diablo, que se dejó engañar para introducir dentro de los libros de la Sociedad Watchtower, en los estudios de las escrituras, enseñanzas que tenían que ver con la piramidología ocultista, numerológica, satánica, ocultista. Entonces, es por eso que el señor Rutherford, cuando descarta los libros del pastor Russell en 1929, 12 años de estar de presidente de la sociedad, se ocurre al señor Rutherford descartar los libros del señor Russell. Pero durante los primeros 12 años la estuvo apoyando. Todavía seguía Rutherford apoyando a la epidemiología y vendiendo los libros del pastor Russell hasta 1929, en que dijo: se acabó, basta, estos libros no sirven, es un engaño. Yo he estado apoyando esto toda mi vida cuando estaba vivo Russell, inclusive 12 años después de su muerte como presidente de la Watchtower, y no puedo continuar con esta enseñanza. Y en 1929 echa por la borda toda la colección de los libros del señor Russell. Entonces, eso demostró que lo que Russell había enseñado no era alimento bueno, no era un alimento verdadero, era un alimento de adoración falsa. Como la misma Watchtower lo ha dicho, no lo digo yo, lo dice la Watchtower en el libro Proclamadores, en la página 200, diciendo que durante la vida del pastor Russell, 35 años de su vida, anduvo enseñando la piramidología, que no tiene nada que ver con la adoración verdadera. Es decir, está enseñando doctrinas de la adoración falsa de toda su vida hasta su muerte. Entonces, si Jesús vino realmente a impresionar a su esclavo, tenía que explicar, y bajó a su templo espiritual, al primero que debió entrevistar fue pues el presidente y dueño de la Watchtower, que era el señor Russell. Sentarse con él en su escritorio y decir: dame tus tomos de escrituras y quiero presionarte si está dando el método correcto como cabeza de mi organización en la tierra, The Watchtower Bible and Tract Society. Entonces Jesús se hubiera sorprendido ver que este señor estaba anunciando el Armagedón para 1914, que estaba impreso en esos libros, que los últimos días empezaron en 1799 y que la segunda presencia de Jesús había ocurrido en 1874 y no en 1914, como dicen los testigos de Jehová. Los estudiantes de la Biblia creían en 1914 que la segunda presencia de Jesús ya se había culminado en 1874 y que Jesús estaba acá y que solamente faltaba hacer el Armagedón dentro de 40 años para 1914. Y que él no podía cambiar las fechas, decía el pastor Russell. ¿Por qué no podía cambiar la fecha de 1914? Porque la gran pirámide de Keops en Egipto tenía un pasaje grande que medía 1914 pies, y él creía pues que había una asociación con lo que estaba dentro de los corredores de la gran pirámide, los corredores internos. Había un corredor importante que medía 1914 pies y pensaba que esa era una fecha de una profecía bíblica, y en este caso la del fin del mundo. Se basó en eso. Entonces dijo: en 1914 viene el fin del mundo y yo no puedo cambiar la fecha porque está indicado en la Biblia eso. Y cuando no vino el Armagedón, quedó pues como un falso profeta. Entonces, ¿qué hubiera hecho Jesús si realmente vino a presionar, como dice la Watchtower, como enseña a partir del 15 de julio de 2013, en esa atalaya famosa, infame, que dice que Jesús ya no vino en 1918 a hacer impresión, sino en 1914 y duró hasta 1919? Entonces quiere decir que abarcó ya a pastor Russell, porque antes se decía que Jesús vino en 1918, cuando estaba Rutherford de presidente. Pero si me dice que vino en 1914 para hacer inspección, Russell estaba vivo y murió en octubre de 1916. O sea, estaba vivo y coleando muy bien, estaba Russell vivo, pastor Russell. Entonces Jesús no se sentó con Rutherford a impresionar a él y a sus estudiantes de la Biblia o los que estaban alrededor de Rutherford. Se fue a presionar primero a Russell seguramente y a todo lo que estaba alrededor de Russell. Entonces, tomando la explicación que nos dio la Watchtower en el libro El reino de 1000 años de Dios acercado, diciendo que Jesús se basó, lo primero que hizo fue ver el alimento espiritual que su esclavo estaba dando, para ver si está dando el alimento correcto y de alta calidad, porque usa ese libro amarillo, El reino de 1000 años de Dios acercado. Dice que Jesús se basó en la calidad también, la calidad, no solamente la regularidad del alimento espiritual, sino la calidad del alimento mismo, así lo dice ese libro. Entonces, si esa fue la vara de medición para escoger la religión verdadera o nominal al esclavo, que ese fue lo que Jesús se fijó para fallar a favor de su esclavo, fallar o sentenciar o dirimir a favor de ese esclavo, eso mismo tuvo que hacer entonces con Russell, revisar su alimento espiritual que está dando regularmente y ver la calidad del alimento mismo. Entonces, ¿qué hubiera hecho el Jesús? Hubiera tirado todos los libros del pastor Russell, se lo ha tirado en la cara y dice: falso maestro,
has enseñado basura de alimento espiritual, que no es la adoración verdadera, porque has metido pura piramidología. Y estás diciendo que los últimos días empezaron en 1799, que yo vine, diría Jesús. Tú estás diciendo que yo vine, hice mi segunda venida, aparecí en 1874, y que yo voy a ser el mejor en 1914. Y Jesús le hubiera dicho, yo no he venido este año de 1914 a hacer el Armagedón, lo hubiera hecho Russell. Como tú me estabas diciendo, he venido a juzgarte, a impresionarte a ti, que eres un mentiroso, que has engañado a los estudiantes de la Biblia diciendo que yo voy a venir en 1914 para hacer el Armagedón, cuando en realidad estoy viniendo para impresionarte, ¿no es cierto? Porque voy a iniciar mi inspección, pues que dura hasta 19, como dice la muestra de la hora. Entonces, lo que hubiera hecho el pastor Jesús es tirar todos los libros de Russell de la basura y decir, tú este libro estás enseñando falsedades, estás diciendo que a lo mejor va a venir 1914, estás diciendo que el único pueblo de Dios es el pueblo hebreo. Porque en los libros del pastor Russell, en los 6 volúmenes, él jamás dijo que el pueblo de Dios era el pueblo llamado estudiantes internacionales de la Biblia, que ese era el verdadero pueblo de Dios, que eran los estudiantes de la Biblia. Eso jamás se atrevió a decir. Al contrario, el pastor Russell reafirmó en esos libros que en 1929 Rutherford descartó, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, y que ese era un derecho que tenía Dios de tener un pueblo favorito, y que nadie tenía el derecho de cuestionar eso. Y Dios tenía el derecho de escoger un pueblo favorito, y así lo publicó en sus 6 volúmenes de estudio de la Escritura, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, y que las promesas hechas por Dios a Abraham tenían que cumplirse, y que los judíos tendrían que retornar a su tierra Palestina de todas maneras, y que volverían a ser el pueblo de Dios, que esta era una ceguera temporal, que ellos estaban ciegos, pero que Dios no había desechado a su pueblo, según Romanos 11:1. Dios no había desechado a su pueblo, seguía siendo su pueblo, pero que estaban ciegos. Jamás se le ocurrió a Russell publicar algún artículo diciendo que el verdadero pueblo de Dios eran los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová. Eso hubiera sido una infamia para Russell. Russell era un sionista convicto y confeso. Él estaba convencido que Dios tenía que cumplir su promesa hecha a Abraham, que los judíos que recobrarían el favor de Dios, que si eran su pueblo, pero que iban a recobrar el favor de Dios, que nunca dejaron de ser el pueblo de Dios, nunca dejaron, sino que estaban en una posición desfavorable ante Dios, pero que recobrarían otra vez ese favor que Dios tenía para con su pueblo cuando vieran a Jesús venir. Que era una ceguera temporal, que Dios no lo había desechado como su pueblo, sino que estaba en desfavor a la vista de Jehová, pero que recobrarían su posición, recobrarían el favor, el ser aprobados, perdonados por Dios. Entonces, si realmente el pueblo de Dios son los testigos de Jehová, el único pueblo de Dios, y que Dios desechó al pueblo hebreo, entonces Jesús debió decirle a Russell, has estado enseñando que el pueblo de Dios son los hebreos, son los judíos. Eso es una mentira, porque lo único pueblo de Dios son ustedes, los estudiantes de la Biblia, mañana testigos de Jehová. ¿No sabes, Russell, que Dios ha desechado a su pueblo para siempre? Que ya no son más. No le dijo eso, pero le hubiera dicho eso, pues, ya que la UASTA enseña que el único pueblo de Dios son los testigos de Jehová y no el pueblo hebreo, que Dios ha desechado a su pueblo para siempre porque le fallaron. Pero eso lo enseñó Russell. Russell enseña todo lo contrario, que el pueblo de Dios es el pueblo hebreo y punto, y que ellos retornarían a su tierra Palestina, que recuperarían el favor de Dios que habían perdido como pueblo, y que ellos, esa era una promesa que Dios se le había hecho a Abraham, que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Russell escribió, en 1910 escribió un folleto, se llamaba Esperanza para los judíos, el pueblo escogido de Dios. Así se llamó un folleto que Russell escribió en 1910, Esperanza para los judíos, el pueblo escogido de Dios. Así se titulaba, porque era un sionista convicto y confeso. Tanto es así que su revista Atalaya no se llamaba La Atalaya, se llamaba Zion's Watchtower, la Atalaya del sionismo. Sionismo, ¿se da cuenta? La Atalaya de Sion, así se llamaba. Entonces Russell era un convencido de que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, y jamás se hubiera atrevido a decir que era ahora el pueblo de los estudiantes internacionales de la Biblia, hoy testigos de Jehová. Nunca lo hubiera. Si Russell resucitara ahora y supiera que sea en la Watchtower ahora, se vuelve a morir inmediatamente. Eso sí le puedo asegurar, le da un infarto y se queda muerto.
Entonces, si Jesús realmente, como dice la Guastar, vino a impresionar a su esclavo en 1914, quien hubiera caído en manos de Jesús, el primerito hubiera sido Russell, que está vivo en 1914, y lo hubiera castigado como un esclavo malo, y le hubiera dicho: mal hecho, esclavo malo, indolente, has dado un alimento falso a las naciones en tus estudios de las escrituras, como alimento verdadero, con un alimento falso, metiendo la piramidología, el sionismo, y anunciando el Armagedón falsamente para 1914. Entonces, como digo, le hubiera dicho a Russell: mal hecho, esclavo malo e indolente, no te escojo a ti, no te escojo a ti. Inmediatamente lo hubiera sacado a patadas de la sociedad, y todos sus libros en la basura, tal como acabaron en 1929, exactamente 15 años después que Jesús iniciara su inspección. El mismo Rutherford los echó a la basura en 1929 porque no contenían la verdad. Entonces, esa es la forma de razonar, querido amigo Tomás. Si realmente Jesús hizo una inspección en 1919 que duró hasta inicios, si Jesús realmente hizo una inspección en 1914 que duró hasta inicios de 1919, como dice la tarea del 15 de julio de 2013, edición de estudio, con los nuevos cambios con respecto al esclavo fiel y discreto, entonces la primera persona inspeccionada hubiera sido ¿quién? El señor Charles Taze Russell, que hubiera caído en desgracia a la vista de Jehová y Jesucristo al leer los alimentos espirituales que él había estado publicando, que eran puras falsedades, que era de la adoración falsa, como era la piramidología. Sus libros estaban llenos de piramidología, de fechas falsas, como que los últimos días habían empezado en 1799, y que Jesús había iniciado su segunda venida invisible en 1874, y que 40 años después, de 1874, traería el Armagedón de todas maneras para 1914. Pero Jesús no vino en 1914 para hacer el Armagedón, sino vino para inspeccionarlo al señor Russell, a iniciar la inspección, que duró hasta 1919, en una Watchtower. Entonces, se hubiera quedado sorprendido el pastor Russell, que estaban esperando con los estudiantes de la Biblia que Jesús viniera a hacer Armagedón, cuando vean a Jesús venir a decirle: no he venido acá a hacer Armagedón, Charles, he venido a impresionar tu elemento espiritual y ver si ya se está dando el elemento correcto y de alta calidad, para poder ver si puedo sentenciar a favor tuyo y de tus estudiantes de la Biblia, los más capacitados, y nombrados como esclavo fiel y discreto. No, lo único que hizo fue decirle: Charles, he venido a impresionarte, no he venido a hacer ningún Armagedón que estás tú anunciando por hace muchos años con bombos y platillos en tu libro basura. Entonces, no los hubiera podido coger como religión verdadera, porque Russell les publicaba alimentos espirituales en su literatura, en todos sus libros y revistas, que eran de la adoración falsa, llenas de piramidología, enseñanzas que no cree la Watchtower hoy en día. Entonces, queridos amigos, hay que ponerse a razonar. Si la Watchtower me cambia de fecha y me dice que la inspección ya no fue en 1918, porque en 1918, cuando vino a hacer supuestamente la inspección Jesús, como se enseñaba antes, estaba Rutherford como presidente de la Watchtower. Russell ya había muerto. Pero si me vas a retroceder la fecha para hacer la inspección en 1914, entonces ya no era la inspección al señor Rutherford y sus directores más capacitados, sino tenía que hacer con el señor Russell y sus directores o las personas más capacitadas que estaban en su entorno, para ver si ellos estaban cumpliendo con dar el alimento regularmente y de alta calidad, como dice el libro El reino de 1000 años Dios ha cercado, tratando el tema del esclavo fiel y discreto, que Jesús se fijó básicamente en lo que estaba enseñando ese esclavo en sus publicaciones, y la regularidad del alimento espiritual que estaba dando continuamente, y sobre todo la calidad del alimento mismo. Es decir, lo dice, léanlo ustedes. Entonces, obviamente, si ese fue el motivo que llevó a Jesús a escoger a su esclavo, por la calidad del alimento espiritual que estaba dando, y también regularmente, igual tuvo que hacer, pues, en 1914 con Russell, revisar sus elementos espirituales para ver si eran la verdad. Y qué triste Jesús darse cuenta, ver que en 1914 el señor Russell publicaba artículos en el artículo diciendo que no interesa si la fecha del nacimiento de Cristo es el 25 de diciembre o no, lo importante es el hecho en sí, decía, recordar a Jesucristo, no interesa si la fecha es correcta o no, la importancia es el hecho en sí de su nacimiento y la importancia de su nacimiento. Entonces Jesús se hubiera tirado los cabellos, hubiera dicho: caramba, pues yo no nací el 25 de diciembre y tú estás diciendo que no importa, pues lo importante es mi nacimiento en sí. Y estuvieron celebrando las Navidades con bombos y platillos en Betel, 1914. Se repartía tarjeta de Navidad, se daban regalos. Los libros del pastor Russell, se daban en combos.
y se hicieron libros comprimidos en versiones pequeñas de los estudios de escrituras, con hojas bien delgaditas, papel cebolla, para que sirvan de regalo para las navidades, para regalar en las navidades a los amigos y parientes, señores. Y se hacían regalos por Navidad, y se reunían en Betel para celebrar las navidades, y se repartían regalos, y se cantaban himnos de Navidad. Entonces Jesús se hubiera sentido indignado pues con el señor Russell, encima de haber publicado libros con enseñanzas de oración falsa, estaba celebrando fiestas paganas, celebrando la Navidad, que estaba saturada de demonismo según la Watchtower, como son las fiestas saturnales romanas, paganas, y eso celebraba Russell y de la Biblia. Es una realidad. Y se celebraban cumpleaños, y no había problema tampoco de fumar, y no había problema de usar barba tampoco, porque muchos de los seguidores de Russell usaban barba como lo usaba el pastor Russell. Ahora lo ven como un tabú usar barba, porque son unos tarados, los dice Jehová de ahora, pues. No se pone a pensar que el pastor Russell usaba una frondosa barba. Igual muchos de sus seguidores y de la Biblia, invitándolo a Russell, se ponían barba larga. Parecía ahí un cónclave de hebreos con la barba larga. Parecían todos unos judíos con su barba larga, todo. Con el pastor Russell. Entonces, si Jesús realmente hizo una expresión 14, pobre Russell. Jesús le había dicho: mal hecho, esclavo malo. Durante mi ausencia en la tierra, has estado dando un alimento falso, que es la oración falsa, que la misma Watchtower lo tuvo que reconocer en el libro Proclamadores, página 200, que lo que el señor Russell durante 35 años de su vida era la oración falsa, de toda la epidemiología. Entonces, el pastor Russell tuvo que ser castigado y ser catalogado por Jesús como esclavo malo e indolente. Por eso sus libros no se publican hoy en día, están en la basura. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué la selección del esclavo es un mito? Es una fábula, un cuento de hadas, un cuento chino. Porque si hubiera sido cierto que Jesús hizo una expresión en 1914, lo hubiera publicado el pastor Russell en su literatura de ese año. Y si uno revisa la literatura de la sociedad del año 1914, no hay ninguna referencia, ningún artículo anunciando con bombos y platillos que Jesús, acompañado de Jehová Dios, ha venido a inspeccionar a su esclavo, a escoger a su esclavo en 1914 de hacer la inspección. Hubiera sido una notición. Por supuesto que hubiera sido una notición. Imagínense que viene Jesús a la tierra a hacer una inspección. Y si aparecerían atalayas de esa época en primera plana, diciendo: Jesús nos visita para hacer una inspección. ¿No es cierto? Eso es obvio, usando la lógica. No hay ninguna revista del año 2014, ni 1915, ni 1916, ni 1917, ni 1920, ni 1930, que se hiciera una inspección, que vieron a Jesús venir a hacer una inspección. Russell jamás se enteró de eso, ni supo de una inspección, ni le preguntaron nada, ni Jesús le preguntó nada, porque lo que hubiera ocurrido es: ¿por qué esperar pues hasta 1929 para echar los libros del pastor Russell a la basura? Jesús lo hubiera echado a la basura el mismo año 1914, que el momento que se hizo la inspección y la revisión de su alimento espiritual en esos libros, inmediatamente los hubiera echado a la basura. Obviamente, porque esa es la inteligencia de un ser que piensa, que no es un pelotudo. ¿Por qué continuar vendiendo su libro a las naciones con alimentos falsos hasta 1929? Es decir, 15 años después de la inspección que Jesús inició en 1914 y se encontró que los libros de Russell eran una basura, y Jesús permitió que se siguiera engañando a la gente con alimentos falsos hasta 1929. Eso no tiene lógica. Pues hay que usar la cabeza y ver todo lo que significa el hecho que la Watchtower diga que Jesús vino en 1914 y impresionó a su esclavo. Porque entonces los libros de Russell debieron acabar en la basura en 1914. Pero vemos que continuaron vendiéndose 15 años más, engañando a la gente con alimento basura. Y Jesús viendo eso, bien, gracias. Entonces es un cuento chino de inspección, por las razones que acabo de decir. No hay ninguna literatura, ninguna revista, ninguna página de un libro de esa época de 14 donde se anuncia con bombos y platillos como hubiera sido una gran notición: Jesús ha venido pues a la tierra a visitarnos a nosotros a Watchtower para inspeccionar. Russell jamás tuvo ni idea, nadie le preguntó nada, nadie le posicionó nada a él. Prueba de ellos que sus libros se siguieron vendiendo después de su muerte, y se murió él con todos sus libros. Inclusive hizo que en su tumba, en la donde está la pirámide
donde está la pirámide, cuando dice Watchtower al costado de su tumba, donde está la pirámide que le pusieran dentro una serie de cosas, objetos personales de él que él quería, entre ellos los 6 tomos de los estudios de la escritura que estuvieran metidos dentro de la gran pirámide. Qué cosa más curiosa, ¿no? O sea, muere Russell en 1916, 2 años después de la invención. Hubiera sido ilógico que Russell muriera poniendo todos sus libros que Jesús hubiera catalogado como el libro basura de la adoración falsa. Hubiera sido ridículo que lo pusiera ahí, porque se hubiera dado cuenta que era mentira, que le falló a Jesús, se hubiera muerto desilusionado. Pero qué raro, hizo poner todos sus libros ahí de los estudios de las escrituras en su tumba. Y unas fotografías también que él quería tener ahí metidas para que en el futuro, cuando pasen los años, y excavaran la gran pirámide, la pirámide que él había puesto ahí en su tumba, pudieran ver cosas del pastor Russell que él tenía y de su persona, para que supieran quién era Russell, y quedara ahí información, como ocurre hoy en día, pues cuando excavan una tumba de los faraones después de 4000 años de muertos, se encuentran cosas de los faraones intactas, como su carroza, sus vasijas, su cama, su uniforme, su ropa, su lanza, su flecha, todo intacto. Algo así quería Russell, que en la pirámide que se puso en su tumba en Pittsburgh, Pensilvania, dentro se pusieran objetos de él, para que cuando un día excavaran la pirámide que estaba en su tumba, encontraran cosas del pastor Russell, para que lo recordaran como el faraón Russell. Ahí puso meter ahí cosas de él, para que cuando excavaran a un día encontraran dentro de la pirámide cosas del pastor Russell, emulando a los faraones, que también los enterraban con cosas personales de ellos, para que cuando pasaran los siglos y excavaran encontraran cosas del faraón Keops, Khufu, o faraones que vinieron después, hacían lo mismo. Eso me pareció muy curioso, que Russell pusiera dentro de su pirámide que está al costado de su tumba en Pittsburgh, Pensilvania, vendiera un montón de fotos de él, fotos personales, y a la vez su producción literaria teológica, con los 6 tomos de escrituras metidos adentro, para que algún día supieran lo que él había enseñado, encontrando copia original de hace 1000 años atrás del pastor Russell. ¿Se dan cuenta? Entonces, prueba de que es un mito la selección de esclavos, que empezó en 1914 de 1919, es un mito, es un cuento falso, un cuento chino, porque la Watchtower son unos maestros contando cuentos falsos, pero señalan a las demás religiones de enseñar cuentos falsos, cuando ellos son los primeritos en hacer eso, de contar cuentos falsos, mentirosos, engañosos. Entonces Russell debió ser castigado, y Jesús, al verlo presionado y habiendo evaluado sus elementos espirituales y lo que enseñaba, y ver que fue un falso profeta anunciando el Evangelio de 1914, Jesús le hubiera dicho: mal hecho, esclavo indolente, ahora serás castigado, y lo habría castigado. Entonces Russell no tiene esperanza de resurrección, porque fue como según la Watchtower dice, pues, que él durante 35 años de su vida, señora epidemiología, que no era la adoración verdadera. Me pregunto cómo puede salvarse y estar formando parte de los 144.000 que gobernarán con Cristo, si Russell estuvo enseñando doctrinas falsas, como dice la Watchtower del libro Proclamadores, página 200, que 35 de sus años su vida se pasó enseñando la epidemiología, que era la adoración falsa. ¿Podrá salvarse y estar formando parte de los 144.000? Eso se llama pensar, se llama no ser un pelotudo. Pero los 8 millones de Jehová no piensan en eso. No, cansa pensar, cansa meditar, cansa razonar. Mejor es seguir siendo un burro seguidor detrás de la zanahoria. Le ponen al burro una pita, un palito acá adelante, se lo amarran en la cabeza y para lo largo, y le ponen una zanahoria que cuelga, como el burro le gusta comer zanahoria, y le has puesto tú un palito ahí amarrado con la zanahoria que cuelga adelante. El burro sigue avanzando, entonces nunca lo logra comer, porque conforme va avanzando también avanza pues la zanahoria con el palito que está amarrado en su cabeza, y sigue persiguiéndola toda su vida, porque así son los tíos de Jehová. Son los burros detrás de la zanahoria que está atada en una varita, en una vara, en un palito, en un palo. Ahí está colgando la zanahoria, y está el peor que la persigue, no la consigue nunca. Es como querer morderse la cola, pues, ¿no? Como esos animales quieren morderse la cola, después a girar, no logra agarrar la cola porque la cola está atada después a la cola. Ese igualito. Los tíos de Jehová son igualitos, van persiguiéndose la cola y no pueden agarrarla nunca. Bueno, eso se llama razonar. Por eso la cuestión de Tomás de la selección de esclavos es un cuento chino, un cuento falso. Pero la Watchtower excusa de demás religiones enseñar cuentos falsos cuando ellos son los primeros en contar cuentos falsos, pero ellos crean una cortina de humo. ¿En qué consiste la cortina de humo que crea la Watchtower? Es acusar a demás religiones, ellos enseñan cuentos falsos, esas religiones falsas.
para así cubrir que ellos son los que creían cuentos falsos, los primeritos. Eso sería una prueba evidente que no hubo ninguna expresión pues en 1914, porque no hay ninguna publicación en el año 1914 de la Watchtower donde se anuncie que Jesús ha venido a expresionarnos. Cosa que sí ocurre cuando ustedes quieren corroborar la fecha de la Primera Guerra Mundial. Pueden ustedes retroceder el pasado, del año 1914, van a encontrar abundantes periódicos, revistas, panfletos, todo cuando se anunciaba la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de ella a través del año 1914 al 1918. Abundante, todo lo que ocurrió, están en las crónicas. Existe evidencia, tú no puedes cambiar que la Primera Guerra Mundial ocurrió en 1914 porque existe evidencia del pasado en los diarios de la época, en los periódicos, las revistas. Se declaró la Primera Guerra Mundial, empieza la Primera Guerra Mundial, todo lo que fue pasando durante los años de la Primera Guerra Mundial. Mucha evidencia. Pero no existe evidencia con la expresión del esclavo. No hay abundante literatura de la Watchtower del año 1914 que así lo indique, porque es una falsedad. Es un cuento chino. Otra prueba que es un cuento chino, como ya le dije a Tomás en un comentario que puse, es la Watchtower enseñó siempre que la impresión fue en 1918 y que duró hasta 1919. En 1918 nomina a su esclavo, le hace la primera nominación y luego lo asciende y lo premia dándole su bienes en la tierra en 1919. Así de simple. Él lo enseñó por más de 80 años como la verdad. Y decía la atalaya del 15 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, que Jesús arribó en 1918 y que evidentemente esa fue la fecha de la dispersión. Usó la palabra evidentemente, esa fue la fecha de la dispersión. Cuando la Watchtower usó la palabra evidentemente, estaba usando una palabra que proviene del sustantivo la evidencia. Ese es un sustantivo. Evidentemente es un adverbio. Al usar el adverbio evidentemente me estaba refiriendo al sustantivo la evidencia. Entonces, si la Watchtower tuvo evidencia de que fue en 1918, una evidencia es algo que no se puede discutir, que no se puede poner en tela de juicio. Es de cajón, como 2 más 2 igual a 4. No lo puedes discutir porque existe evidencia. ¿Qué son evidencias? Son pruebas. Pruebas documentales, pruebas físicas que así lo indican. No la puedes cambiar. Y la Watchtower dijo que evidentemente la expresión fue en 1918. Cuando la Watchtower usó el adverbio evidentemente, que viene de la palabra la evidencia, que es un sustantivo, la evidencia es una prueba palpable, indiscutible, irrefutable, imbatible. Entonces, si eso es así, que nos dijo que evidentemente fue en 1918, ¿por qué la Watchtower, después de 80 años, me dice que no fue pues en 1918, sino que fue en 1914 y abarcó hasta 1919? Si me había dicho que evidentemente tenían evidencia ellos, pruebas palpables, que fue en 1918 el año de la inspección y no otra. Al momento que la Watchtower cambia de fecha, sabe que no hay ninguna evidencia tampoco en la literatura antigua de la Watchtower en los años 1918 que Jesús hiciera la inspección, porque también se hubiera anunciado con bombos y platillos en la literatura de la Watchtower de 1918 y no hay nada de eso. Rutherford hubiera sido el primero en anunciarlo. Jesús venía a impresionar en 1918 porque él estaba de presidente ya en esa época y le hubiera anunciado él con sus directores los más capacitados que Jesús venía a impresionar. Y no hay nada de eso, ninguna atalaya en un libro que dice que Jesús venía a impresionar. Hubiera sido un gran tema, sensación para las naciones. Jesús ha escogido impresionar a la Watchtower. No hay ni un rastro de que Jesús venía en 1918, como tampoco lo hay para 1914, porque todo es una mentira. Y cuando la Watchtower cambió de 1918 a 1914 la fecha de impresión, lo hizo alegremente, sin temor que alguien le dijera lo contrario, porque no hay documentación ni prueba que fue en 1918, entonces la Watchtower pudo cambiarla, la fecha, porque no tenían ninguna evidencia, como ellos decían, de que el año 1918 fue la fecha de la impresión. Fue una mentira. Cuando la Watchtower dijo que evidentemente fue ese año, como diciendo que tenían la evidencia de eso, que era una evidencia. Y no había ninguna evidencia porque lo han cambiado por la fecha. ¿Cómo? No era evidentemente con 1918, ¿cómo puedes cambiarla? Me estaba diciendo que tenías tú pruebas de ello. Y lo cambiaron porque no tenían ninguna prueba, pues era mentira, porque son unos mentirosos, una religión, son desvergonzados, son una religión ultra falsa. Enseña puras mentiras. Entonces, si Jesús realmente hizo una impresión como se enseñó por más de 8 décadas, que fue en 1918, y me la cambian después para 1914,
4 años antes de esa fecha. Entonces eso es para preocuparse, que esta religión no se le puede creer ni lo que come. Estos son unos sinvergüenzas. No tienen vergüenza en la cara de cambiarte la fecha. No, fue en 1918. Pero ¿cómo me dijiste que evidentemente fue en el año 1918 la fuente de impresión? Según la atalaya del 15 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. Ahí dice que evidentemente fue en esa fecha. Ahora me dice que no. Que fue en 1914. Entonces, ni fue en 1918 ni en 1914 la fecha de impresión. Ninguna de ambas, porque si no es la primera correcta, tampoco está la otra. Porque no hay prueba de ello. En ninguna de las dos fechas no hay literatura de esa época, de 1914 y 1918, que se hablara de una expresión de Jesús. Porque las Watchtower son campeones de contar mitos, cuentos falsos, fábulas, cuentos de hadas. Ellos tienen doctrinas que son cuentos de hadas para gente babosa. Babosa como te dice Jehová, que tiene mente infantil, que creen en el Pegaso, en la Medusa, en el Minotauro. Sí, pues, creen en el Kraken. Creen en el Poseidón. ¿Qué hacemos, pobrecitos? Si el agua está al lado del Poseidón, sí, el Poseidón, claro. Sí, porque lo dice el agua que existe el Poseidón, que existe el Minotauro. Ay, Dios mío, que yo ese digo, caracho, no, que existe el Pegaso, el caballo que vuela con alas. Sí, nosotros hemos visto en 1918 venía Jesús en un Pegaso. Y se lo creen, ¿ah? Si el agua dice que Jesús vino a la tierra a hacer su impresión con su padre Jehová en un Pegaso, o sea, un caballo con alas, se lo creen, oye. Como la furia de Titanes, ¿se acuerdan la furia de Titanes? Que vino, pues, iba, pues, Perseo, no iba, pues, montado sobre un caballo que volaba. También Jesús vino a hacer impresión en un Pegaso y los de Dios se lo creen, por Dios que se lo creen. Pues no está en la Biblia que vino un Pegaso, pero basta que digan que esclavo fiel y secreto para que se lo crean. Y se lo van a creer, ¿eh? Que Jesús bajó en un caballo a hacer impresión con un Pegaso, un caballo que con alas. Bueno, eso yo quería complementar pues con mi querido amigo Tomás, de que el año 2018 es un mito. No existió ninguna inspección. Y si hubo una inspección en 1918, 1914, como decía la Watchtower, que duró hasta inicio de 1919, pobre Russell. Al retroceder lo agarraron a Russell, porque cuando decían que vino Jesús a hacer inspección en 1918, se salvó Russell pues, porque había muerto en 1916, pero al retroceder en 1914, ahí lo comprende en la inspección pues a mismo Russell, el primerito, impresionarlo, como era el presidente de la Watchtower, y cómo se había hecho la pila cuando venía Jesús, pensando que venía a ser Armagedón. No venía a ser Armagedón, venía a juzgarte, a impresionarte. Se estaba diciendo que yo voy a venir ahora para hacer Armagedón. No, señor, he venido a hacer impresionarte y ver que tu alimento es una basura y declararte mal hecho, esclavo indolente. Bueno, esto es lo que yo quería complementar, queridos amigos. Espero que ustedes reflexionen, pues, que la Watchtower son los más grandes falsos maestros que enseñan cuentos falsos, mitos, cuentos chinos como doctrinas verdaderas, que los babosos, 8 millones de hijos se lo comen porque son unos babosos. Es una religión para babosos, para débiles mentales, para gente con poca instrucción, que no tiene cerebro para meditar y reflexionar. Bueno amigos, gracias por su atención. Un abrazo para ti, Tomás, y sigue subiendo tu video cuando quieras, acá te los pongo, como hago con mi querido amigo Panchito Paco Albújar Gordillo, que siempre lo recordamos y lo extrañamos bastante porque sus videos son muy buenos. Bueno, saludos a Alex Ailé, a John Nelson, a Gladiator, que no lo veo hace tiempo, que lo extraño bastante, a mi querida amiga Luz 9721, Luz Ábalos, que se la queremos bastante también, y a cualquier amigo que no he mencionado. Siempre les agradecemos sus comentarios y sus saludos que siempre nos dan en sus comentarios. Bueno, ahora sí lo dejo y será hasta el Dios mediante. Chao amigos, gracias.